Buenos días latinos por América. La frase del día de hoy de Milton Friedman dice: uno de los más grandes errores es juzgar a las políticas y programas por sus intenciones en lugar de por sus resultados. No es secreto para nadie que la administración de Biden ha abierto las fronteras y millones de inmigrantes ilegales han entrado al país en los últimos años. Pero ¿cuáles son las verdaderas razones de esta política? La izquierda alude a razones humanitarias, lo cual me resulta contradictorio al ver la decadencia de muchas ciudades de los Estados Unidos, que necesitan fondos para combatir los problemas que enfrentan. Crimen, pobreza y drogas han plagado muchas ciudades del país, y el gobierno se ha empeñado en abrir el flujo de inmigración que le cuesta miles de millones de dólares a los ciudadanos americanos. Entonces, por lógica, las razones de esta inmigración no son humanitarias, y les explico por qué. Pero primero es importante entender el proceso electoral en los Estados Unidos. En muchos países, el presidente es elegido por el voto popular, lo que quiere decir que el candidato que obtenga más votos gana. En Estados Unidos se hace por estado. Cada estado, según su población, tiene un número de votos electorales asignados. Por ejemplo, California tiene 55, Texas 40 y así cada estado según su población. Por ende, los estados con mayor población obtienen más representantes en el Congreso y más votos electorales, lo cual representa una ventaja política. En total son 538 votos electorales y para ganar un candidato necesita al menos 270 votos electorales. Por eso las campañas presidenciales estadounidenses se concentran en ganar el voto popular en una combinación de estados que sumen una mayoría de electores de 270 o más. Y aquí es donde está la trampa. La creación de los estados Ontario, donde el gobierno federal no puede deportar a personas con estatus ilegal así hayan cometido delitos, son simplemente un mecanismo político para aumentar la población artificialmente y así obtener más poder. En el censo efectuado cada 10 años, los millones de migrantes ilegales que llegan a las ciudades santuario, como California y Nueva York, son incluidos en el conteo final, por lo que es obvio que la única razón para dejar entrar a los inmigrantes ilegales es simplemente para ganar elecciones. El diario Epoch Times publicó una noticia al respecto. Y leo: los demócratas votan unánimemente para incluir a los inmigrantes ilegales en el censo. Los datos obtenidos en el Congreso Decenal de los Estados Unidos informan la distribución de escaños en la Cámara de Representantes y en el Colegio Electoral en las elecciones. Los demócratas del Senado han derrotado unánimemente la propuesta del senador Bill Hagerty, republicano de Tennessee, para prohibir que los inmigrantes ilegales sean contados en el censo nacional, advirtiendo que sus números contribuyen a la distribución de escaños en la Cámara de Representantes y en el Colegio Electoral. Poco después de que el presidente Joe Biden asumiera el cargo en 2021, firmó una orden ejecutiva que requería que la Oficina del Censo determinara la población de cada estado en los Estados Unidos sin tener en cuenta si los residentes tienen estatus migratorio legal. La enmienda que se agregaría a la Ley de Representación Equitativa que el senador Hagerty propuso el mes pasado requeriría que la Oficina del Censo incluyera una pregunta sobre la ciudadanía en cualquier censo futuro. Luego, cualquier persona que no sea ciudadana estadounidense, incluidas las personas con visas temporales y tarjetas de residencia permanente, sería excluida de la votación para la distribución de distintos congresuales y del colegio electoral. Los datos del censo se recopilan cada 10 años. La propuesta fue adjuntada al paquete de gastos gubernamentales de 460.000 millones que fue aprobado el sábado. La medida fue rechazada 45-51, después de no obtener ni siquiera un solo voto demócrata. El senador Hagerty emitió un comunicado el 8 de marzo acusando a los demócratas de frenar la enmienda por razones políticas, al mismo tiempo que prometía seguir presionando este tema. Y dijo: la oposición unánime de los demócratas a esta medida de sentido común confirma que están utilizando a los extranjeros ilegales y a la ciudad de santuario para aumentar su poder político, dijo. Con este voto, los demócratas del Senado optaron por pisotear los derechos de voz de cada estadounidense. Seguiré luchando y presionando en este tema en el Senado, agregó el senador Hagerty. El senador Hagerty ha hecho esta acusación en el pasado, argumentando que los demócratas en la ciudad de Santuario están permitiendo que los inmigrantes ilegales entren en sus regiones con la esperanza de obtener más votos y una mayor representación en la Cámara de Representantes y en el colegio electoral. Una ciudad santuario es un área donde las autoridades pueden limitar la cooperación con los esfuerzos del gobierno federal para hacer cumplir la ley de inmigración, la deportación o el enjuiciamiento.
En este momento, aproximadamente 200 ciudades, condados y estados son considerados ciudades santuarios en los Estados Unidos, incluyendo New Orleans, la ciudad de Nueva York y Washington, D.C., entre ellas.